noches para todos. Bienvenidos a este webinar de mucopolisacaridosis. Hoy vamos a tener algunos tips prácticos de cómo considerar o pensar en este tipo de enfermedades. Yo soy Sandra Llanedo Espinalago, soy médico pediatra, magíster en genética humana. He trabajado en enfermedades lisosomales desde hace casi 10 años. Tengo a mi cargo la enseñanza de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional y coordino la maestría, la parte clínica de la maestría genética en la Universidad Nacional. Y pues quiero en esta noche compartir con ustedes mi experiencia para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Muy bien, vamos a iniciar con estos tips que espero que sean de mucha utilidad para todos ustedes en el diagnóstico de este tipo de patologías. Inicialmente quiero declarar mi conflicto de interés. No tengo ninguna relación comercial con compañías farmacéuticas y recibo honorarios para esta presentación por Biomarin. Aquí no vamos a discutir ningún aspecto en cuanto a medicamentos y he sido conferencista para otras compañías farmacéuticas, para asociaciones de pacientes y también para varias universidades. Inicialmente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las mucopolisacaridosis en el contexto de un grupo de enfermedades que son las enfermedades lisosomales. Las enfermedades de depósito lisosomal son un grupo de enfermedades heterogéneas, que a este grupo pertenecen las mucopolisacaridosis o MPS. Estos son trastornos metabólicos causados por la deficiencia de una enzima o tijera bioquímica que descompone los glicosaminoglicanos o GAGs del organismo. Ellas tienen en común las siguientes características. Son enfermedades genéticas, es decir, secundarias a alteraciones en el ADN. La mayoría de los casos son hereditarios. Son de carácter degenerativo y esto hace referencia a que la acumulación de los glicosaminoglicanos de forma directa o indirecta van a causar un daño progresivo en la célula, tejidos y diferentes organismos, por partes del organismo. Es una enfermedad progresiva que va a llevar a morbilidad severa y esperanza de vida reducida. Tienen compromiso multisistémico, ellas afectan a muchos sistemas, esquelético, nervioso central y periférico, compromiso visual, auditivo, cardiovascular y compromiso respiratorio, entre otros sistemas. Además, son enfermedades debilitantes porque son progresivas, causan limitación funcional, inclusive llevan a los pacientes a perder la capacidad de caminar o perder la independencia en el autocuidado, que va a llevar a una elevada morbimortalidad y complicaciones de la enfermedad. Por esto, el paciente debe tener un manejo integral asociado a la terapia reemplazo enzimático para aquellas que tienen un tratamiento específico, apoyado por un grupo de especialistas multidisciplinario. Es importante que el paciente mantenga la adherencia, las indicaciones de tratamiento, las infusiones, y así podemos garantizar que el paciente tenga los resultados que proponemos, una disminución en las complicaciones y pueda, digamos que, prolongar la estabilidad de la enfermedad. En general, las mucopolisacaridosis pertenecen a los errores innatos de metabolismo, a el grupo de trastornos de moléculas complejas. En este grupo, pues tenemos muchas enfermedades de organelos, las enfermedades que por alteraciones en el aparato de Golgi, los lisosomas, el transporte, las mitocondrias, pero pues en nuestras enfermedades inicialmente o las mucopolisacaridosis son enfermedades de depósito lisosomal, como ya lo vimos. Son un grupo muy grande de enfermedades. Aquí tenemos enfermedades que son bastante heterogéneas, pero que tal vez lo que tienen en común es que los síntomas son progresivos, pueden comprometer solamente un sistema o multisistémicas. Aquí no vamos a tener, como en otros errores innatos de metabolismo,
episodios de agudización de la enfermedad, sino que las complicaciones o las agudizaciones van a ser más bien secundarias a las complicaciones, pero no al depósito como tal, y son pacientes que tienen una gran morbimortalidad. Aquí tal vez lo más importante es que hay que tener en cuenta que los síntomas de estas enfermedades son síntomas progresivos. ¿Cómo entonces diagnosticamos de una forma más temprana este tipo de enfermedades, teniendo en cuenta precisamente que como son progresivos los síntomas, inicialmente pueden ser síntomas muy leves o síntomas que se confunden con otro tipo de enfermedades y hacen que a veces el diagnóstico sea muy tardío? Vamos a ver esos tips que nos van a permitir desenredar un poquito lo complejo de las enfermedades para que logremos con un síntoma como en nuestra última flecha, un síntoma inicial, ya considerar como un diagnóstico que el paciente puede tener una mucopolisacaridosis. Para esto, pues vamos a hacer varias reflexiones y la primera reflexión es que no vamos a diagnosticar lo que no conocemos o aquello en lo que no vamos a pensar. Casi siempre se conoce poco y eso hace que sea muy difícil el diagnóstico. No vamos pues a diagnosticar lo que no hemos visto. Y podemos tener aquí como Mr. Magoo un gran signo enfrente que nos está hablando de la enfermedad, pero si nosotros no tenemos unos lentes apropiados para pensar en ella, no lo vamos a lograr. Es muy importante y creo que una de las cosas más importantes es que ustedes primero están aquí, eso es interés. Y segundo, que tengan la voluntad de considerar estas enfermedades como en sus diagnósticos diferenciales. Y aquí ya tenemos una ganancia muy importante porque ya podemos tener un foco dirigido hacia lo que son este tipo de enfermedades que aunque son poco frecuentes, realmente son enfermedades que tenemos, son pacientes que existen en Colombia, son pacientes que algunos de ustedes en algunas regiones pueden ver con más frecuencia que otras, pero las enfermedades existen y tenemos la obligación de conocerlas pues para poder hacer mejor nuestra investigación y llegar al diagnóstico. Entonces, además de tener el interés y la voluntad, es que debemos conocerlas y para cada uno de los síntomas que vamos a ver hay que pensar más allá de lo evidente, es decir, considerar siempre o como médicos debemos considerar el diagnóstico más frecuente, que es más probable, pero tal vez ante la persistencia de los síntomas del paciente que no mejora con un tratamiento inicial, debemos considerar este tipo de enfermedades para pues lograr resolver como el diagnóstico. Es importante tener en cuenta también qué puedo yo lograr con un diagnóstico más temprano. Modificar la evolución natural de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Ese debe ser nuestro objetivo al diagnosticar más tempranamente estos pacientes. Entonces yo quiero que me contesten, por favor, cómo creen que podemos lograr modificar la evolución de la enfermedad y mejorar esa calidad de vida. Deben estar recibiendo el link para contestar la pregunta. Quisiera saber si estamos ya en esto. Sí, doctora, ya contestaron. Ok. Ya puede ver los resultados en pantalla, doctora. ¿Tengo que quitar mi presentación? Sí, tiene que volver al panel de control. Ok, entonces acá en el sondeo tenemos que
El 83% consideró que todas las anteriores. Sí, es correcto. Necesitamos inicialmente un diagnóstico más temprano, una intervención oportuna. Nadie contestó, pero bueno, es importante, está dentro de todas las anteriores, que el paciente, como vimos inicialmente, tenga adherencia al tratamiento, porque si no hay adherencia al tratamiento, pues tampoco vamos a lograr nada, y que la familia esté comprometida, que a veces es un poco difícil en estas enfermedades. Muy bien. Entonces, vamos a continuar para empezar, ¿cuáles son esas señales que debemos perseguir? Listo, buscando las señales entonces. Quisiera que empezáramos, esta es nuestra segunda pregunta y es, tenemos un poco en el concepto que cuando nos hablan de mucopolisacaridosis, todos nosotros esperamos ver esas facies toscas o gruesas que han descrito como facies de gárgola, ¿cierto? En los pacientes con mucopolisacaridosis. Entonces, quisiera que por favor me contestaran de estos 3 fotos, ¿cuál es el fenotipo que a ustedes les parece que es dismórfico? Ya puede ver los resultados, doctora. Sí, señor, aquí los estoy viendo. Bueno, el 21% de ustedes consideraron que la foto A, el 68% la B y el 11% la C. Entonces, si analizamos las fotos desde digamos, el entrenamiento de genética, uno podría decir que en la foto A tenemos un puente nasal deprimido, ¿cierto? Que nos llama la atención, una punta nasal un poquito pequeña, una boca con las comisuras hacia abajo. De la foto B tenemos un poco aumentada la distancia de los cantos. eh, Tal vez es lo que más llama la atención, unos labios delgados. En la C tenemos una frente alta, eh, un puente nasal también un poco deprimido. Entonces vamos a ver cuál es el fenotipo que corresponde a una mucopolisacaridosis. Entonces, la foto A corresponde a esta actriz, Penélope Cruz. La foto B corresponde a un paciente con mucopolisacaridosis y la foto C es de Brad Pitt. Entonces, muchas veces el fenotipo dismórfico es algo que es difícil de evaluar porque podemos encontrar algunas de esas características que son diferentes, pero que a través del tiempo van cambiando. Entonces, el puente nasal deprimido ya no lo tiene, la frente alta, Brad Pitt tampoco la tiene, y nuestro paciente de mucopolisacaridosis, aunque tiene la enfermedad, no tiene ese fenotipo tan marcado como el que estamos acostumbrados a ver. Entonces, una de las cosas que tenemos que tal vez quitar un poco de nuestro background es que no todos los pacientes tienen rasgos físicos gruesos o toscos. Y allí ya podemos empezar a considerar este diagnóstico de mucopolisacaridosis en otro tipo de pacientes que no tienen esas características típicas que hemos aprendido a conocer de este tipo de enfermedades. Con esto, entonces, con nuestra historia clínica de la estructura que manejamos en todas las consultas, la identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas, los antecedentes, perinatales, patológicos, quirúrgicos, farmacológicos, transfusionales y vacunas, vamos a ver qué tenemos que tener muy presente para considerar y empezar a considerar este tipo de enfermedades. Y en los familiares es muy importante preguntar al menos 3 generaciones para tener
un poco más idea de cómo puede ser una enfermedad en una familia, si tiene algún patrón de herencia importante y pues los estudios que nos aportan. Aquí entonces en la identificación, con el nombre y el apellido, los apellidos de ambos padres podemos identificar que tengan consanguinidad, si tienen apellidos en común, o también debemos preguntar si son coterráneos, es decir, si ambos son originarios de la misma zona o de la misma región. Muchas de estas enfermedades de las mucopolisacaridosis tienen una herencia autosómica recesiva, que en aquella en la que ambos papás son sanos, portadores de la variante patogénica, y pues son los hijos de esta pareja los que tienen la enfermedad. Y a veces los pacientes llaman la atención que tienen los mismos apellidos y son de la misma región, y ellos pues no se consideran o no conocen que sean parientes, pero al final terminan teniendo un ancestro en común que eh, hereda o que va segregando la variante patogénica, y pues estas dos personas tienen portadores de la variante un hijo afectado. Entonces es muy importante en la identificación saber los apellidos de ambos padres y preguntar siempre, preguntar si tienen algún grado de consanguinidad o si son originarios de la misma región. Entonces allí empezamos a considerar no solamente mucopolisacaridosis, sino enfermedades de origen genético. En el motivo de consulta vamos a ver con frecuencia que tal vez las motivos de consulta que ve uno de forma regular en los pacientes con las mucopolisacaridosis son una talla baja, un paciente que tiene infecciones respiratorias recurrentes, un paciente que tiene retraso en el desarrollo psicomotor, un paciente que tiene unos rasgos físicos particulares o un paciente que tiene problemas articulares, ya sea porque es demasiado flexible o porque tiene contracturas en diferentes articulaciones. Entonces, con estos motivos de consulta ya podemos tener un poco, digamos que más, enfocar un poco más tal vez nuestro diagnóstico diferencial para mucopolisacaridosis. Creo que un porcentaje bastante amplio de la consulta en pediatría es la talla baja y el retraso del desarrollo psicomotor. Las infecciones respiratorias recurrentes, pues también, o sea que dentro de los pacientes, de todos los pacientes que valoran día a día, van a encontrar algunos de estos motivos de consulta que sumando, pues voy a tener que considerar mucopolisacaridosis. En la revisión por sistemas, ¿qué sería importante para pensar en mucopolisacaridosis? De que tengan alteraciones en el patrón de sueño. Entonces, muchos de los pacientes tienen aumento o depósito de los mucopolisacáridos en las vías respiratorias superiores, por eso son pacientes que tienen apneas de sueño o que roncan o que su respiración es ruidosa, que tal vez el paciente tenga limitación en la actividad física por las contracturas que tiene a nivel de las articulaciones, que tengan limitación en la movilidad, que el paciente tal vez tenga algunas alteraciones en el hábito en la alimentación o intestinal, aunque pues realmente pues no es digamos de lo más frecuente, pero en el patrón de sueño y la respiración, la movilidad va a ser muy, muy importante. Si uno quisiera ir un poquito más atrás en los antecedentes, como siguen los antecedentes prenatales, puede ser que el ginecólogo haya detectado en las ecografías hepato o esplenomegalia. Es posible que también se haya evidenciado acortamiento del fémur o que el paciente tenga un hidros fetal no inmune. Entonces, el hidros fetal no inmune puede ser o se ve en las mucopolisacaridosis 4 y 7, también en la mucopolisacaridosis 6, así como el acortamiento del fémur en alguna de las otras mucopolisacaridosis pudiera ser, aunque la mayoría de los pacientes tienen antecedentes prenatales sin ninguna relevancia, pero si aparece alguno de estos, pues digamos que sumado a todo lo demás que vea yo en el niño, me debe hacer considerar una mucopolisacaridosis. En los antecedentes patológicos,
la obstrucción de las vías aéreas, tal vez el compromiso respiratorio en los primeros 2 años de vida de los pacientes con mucopolisacaridosis es bastante importante, entonces hay que tener en cuenta ese niño que tiene otitis recurrente, que tiene cuadros respiratorios superiores muy frecuentes, que hace apneas de sueño, que tiene deterioro auditivo también, que de pronto sumado antecedentes tenga hepatomegalia, que haya tenido un síndrome de túnel del carpo, es raro, no es frecuente en un niño un síndrome de túnel del carpo. Tengo que considerar que tiene un compromiso patológico, no, digamos, ni es normal ni es ocupacional, como en la mayoría de los adultos. Entonces, allí debo considerar que pudiera tener una mucopolisacaridosis. Tal vez de estos antecedentes, aparte del compromiso respiratorio, la displasia de cadera. Entonces, ustedes se preguntarán, pero displasia de cadera tienen un gran porcentaje de la población, más o menos 1 de cada 300 recién nacidos puede tener la displasia de cadera, pero no es la displasia de cadera habitual donde el niño se trata y se mejora, sino la displasia de cadera recurrente, es decir, el niño tuvo una displasia de cadera, tuvo su manejo ortopédico y la displasia no mejora o mejoró y nuevamente hace una recidiva. Este paciente me debe hacer pensar en una mucopolisacaridosis. Dentro de otros antecedentes tal vez quirúrgicos, el niño que también tiene hernias recurrentes es un niño que tiene que hacer pensar en mucopolisacaridosis, pues además de, digamos, otros diagnósticos diferenciales, un trastorno del tejido conectivo. Ustedes pensarán, bueno, los prematuros pueden hacer esto, obviamente, pues que no sea un niño prematuro, o aquel paciente prematuro o no, que hace varias hernias, se opera y nuevamente hace la hernia, definitivamente tengo que considerar que es patológico y dentro de ese patológico en una mucopolisacaridosis. Muchos de los niños, como dijimos, por el compromiso respiratorio que han tenido previamente, pues tienen antecedentes de amigdalectomía, adenoidectomía o timpanostomía. Entonces, debo pensar, bueno, esto va sumando para pensar en la mucopolisacaridosis. Dentro de los otros antecedentes farmacológicos, pues asociados a sus infecciones respiratorias, el manejo de las vías respiratorias o esos manejos anticongestivos o antibióticos por las muchas infecciones respiratorias. No hay que olvidar las vacunas y es que igual debemos siempre considerar mantener el esquema completo. Antecedentes familiares, es importante que aunque son enfermedades de origen hereditario, la mayoría de las veces estamos ante el primer caso en la familia, por lo que lo más probable es que no haya un antecedente de otro niño afectado en la familia, a no ser que haya otra pareja o una pareja que sea familiar también, de 2 hermanos con 2 hermanas casados, entonces puede existir el antecedente, pero la mayoría de las veces lo que ustedes van a encontrar es que no hay antecedentes de la enfermedad y eso no me descarta que tenga un origen genético. En las enfermedades de herencia autosómica recesiva habitualmente el paciente es el primer afectado en la familia, pero también podemos encontrar antecedentes familiares de otro hijo previo de la pareja que ya tuvo la enfermedad. Entonces siempre es muy importante preguntar en los antecedentes familiares y como les dije inicialmente, considerar siempre preguntar 3 generaciones, es decir, los padres, los hermanos, los tíos, los primos, los abuelos, ¿sí? Para tener un panorama un poco más completo de lo que es, digamos, esta familia y si hay o no alguna enfermedad que pudiera considerar o hacernos pensar en un origen genético o en un tipo de herencia. Y como les dije, los apellidos de los padres y si son oriundos de la misma zona, si son coterráneos, debo también pensar en las enfermedades de herencia autosómica recesiva. Bueno, en el examen físico tenemos que tener, obviamente aquí hay una pequeña distracción y es que el paciente no está completamente desnudo, pero en el examen físico este paciente tal vez si vemos su fenotipo
sus rasgos físicos no nos hace pensar en que tenga una mucopolisacaridosis, ¿cierto? Aquí va en esta foto de este paciente que les llama la atención. A ver si alguien dentro de lo que puede ver allí nos podría decir que algo le llame la atención para considerar una mucopolisacaridosis. Bueno, entonces veo acá que el 48% le ve una desproporción corporal y el 44% la posición de las piernas, el 8% los rasgos físicos. El niño aparentemente es un niño que pues en este momento no hay, digamos que en sus rasgos físicos algo muy llamativo, la desproporción corporal no tanto, pero sí tiene definitivamente una posición anormal de sus piernas, tiene un genu valgo, ¿cierto? Que definitivamente no es normal y sin la ropita, pues ya el paciente definitivamente tiene un genu valgo que es frecuente en la mucopolisacaridosis tipo 4, como vamos a ver ahorita más adelante. En el crecimiento, definitivamente uno de los principales signos que vamos a encontrar es la talla baja. La talla anormalmente baja. Estamos hablando que siempre debemos tener en cuenta en la evaluación de la talla de un niño, la talla medioparental, que pues si ustedes recuerdan, es la suma de la talla de la madre más la talla del padre. Si es un varón, sumamos 13 y dividimos en 2 y eso me va a dar una talla medioparental y son más o menos 5 centímetros que puede tener. Entonces, digamos que la talla medioparental me da 1,75 y más o menos 5 es que puede estar entre 1,70 a 1,80 la talla de ese niño, en promedio 1,75. Si estamos ante una niña, entonces en vez de sumar 13, restamos 13, es decir, talla de la madre más talla del padre, menos 13 centímetros dividido 2, y ese valor más o menos 5 va a ser la talla medio parental. Entonces tengo que tener en cuenta en la evaluación de la talla, esa talla medio parental y mirar ese rango 5 hacia abajo y 5 hacia arriba, y ese sería el rango en que el paciente debe estar creciendo. Y muchos niños, realmente muchas de las tallas bajas, son tallas bajas familiares. Nosotros pues no tenemos una estatura alta en Colombia, entonces muchos de los niños de talla baja que a veces vemos en consulta de genética son tallas bajas familiares. Pero aquel niño que realmente esté por debajo de su talla medio parental, la mínima talla medio parental, en rangos patológicos, como vemos en la curva, pues son niños que definitivamente tenemos que empezar a evaluar. Y en los niños con las mucopolisacaridosis, como vemos acá, en ese paciente que está en rojo la talla, pues está muy por debajo de la talla medio parental, en un rango de una talla baja patológica. Aquí al ladito lo que tenemos es la curva de un paciente de mucopolisacaridosis tipo 6 que hasta cierta edad y en general una cosa importante es que casi puede inclusive que los 2 primeros años el niño haya mantenido su talla, ¿sí? Como vemos acá, pues acá estaba como dentro de la curva, pero casi que después de los 2 años los niños vamos a ver que tienen una detención en esa talla y que la talla pues va a estar en un rango patológico. Aquí ese paciente donde mejora su talla
Acá donde mejora su talla es que aquí empezó terapia de reemplazo enzimático y eso hizo que el niño mejorara y estará un poco más cerca, aunque siempre vamos a estar en un rango de una talla baja, pues patológica, pero tenemos que tener en cuenta que es probable que los 2 primeros años no veamos esta detención o esta talla tan baja, si estamos hablando de mucopolisacaridosis, tal vez vamos a empezar a ver mucho más o marcadamente por debajo y estancado el crecimiento después de los 2 años. En la cara y el cráneo, como les dije, habitualmente estamos un poco acostumbrados a ver estos fenotipos que son los fenotipos de diferentes mucopolisacaridosis, donde los niños tienen unos rasgos físicos llamativos, unas facies gruesas con un cabello grueso, unas cejas gruesas, frente alta o algunas anomalías dentales, visuales, un cuello corto, ¿cierto? Entonces, en general, siempre que vemos un fenotipo de un niño con estos rasgos gruesos, pensamos una enfermedad de depósito, dentro de eso, pues una mucopolisacaridosis. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta que tal vez digamos como que esto no encaja y parece que el niño tiene algo diferente? En cuanto al cráneo y la cara, que el perímetro cefálico esté aumentado, y eso lo vamos a ver en casi todas las mucopolisacaridosis, tal vez no en la MPS 4, pero en el resto vamos a ver un perímetro cefálico aumentado, con unos rasgos faciales que son dismórficos o gruesos o facies que se denominaban toscas previamente, alteraciones dentales, macroglosia. Digamos que tal vez esos van a ser como marcadores que podemos tener presentes en este tipo de pacientes. También podemos encontrar los siguientes fenotipos, ¿sí? Todos también son fenotipos de pacientes con mucopolisacaridosis, donde hay algunos que tal vez nosotros nunca, como esta jovencita, este bebé, porque en los otros 2 niños de la primera fila, pues hay algunos rasgos que llaman la atención. Este niño tal vez, esta chiquita, tampoco van a ser rasgos muy marcados que nos llamen la atención. Y entonces aquí en cráneo y cara, recordemos que un fenotipo normal no me descarta una mucopolisacaridosis, ¿no? Hasta aquí, si yo tengo un paciente que tiene un fenotipo normal, pero tiene una talla baja patológica, tiene infecciones recurrentes, hace apnea de sueño, hace obstrucción de vías respiratorias, ha tenido hernias recurrentes, displasia recidivante, definitivamente tengo que considerar que la mucopolisacaridosis puede ser la causa de todos esos síntomas de mi paciente, aunque no tenga un fenotipo con facies gruesas del que estamos acostumbrados en las mucopolisacaridosis. En general, puede también o podemos ver estos rasgos, no los vamos a ver cuando el niño nace. Recuerden que hablamos que son enfermedades de depósito, es decir, que los síntomas van a ser progresivos. En general, entre los 3 y los 6 meses, el niño va a tener un ligero engrosamiento de sus rasgos faciales, una frente prominente, un puente nasal deprimido, una punta de la nariz ancha, unos orificios nasales antevertidos, unas mejillas llenas. Y a medida que pasa el tiempo, pues estos rasgos van a ser un poco más marcados, ¿sí? Ahí tenemos varios niños, todos tienen mucopolisacaridosis, pero en general pues no son tan marcados, son algo muy sutil y tal vez vuelvo y menciono que los rasgos físicos puede que de entrada nos hagan pensar, pero aunque no tengan estos rasgos, tenemos que considerar las mucopolisacaridosis, como en el fenotipo de esta paciente, pues es bastante llamativo, su puente nasal deprimido, sus cejas pobladas, la sinofris, que es tener aquí más vello en medio de las cejitas, sus labios gruesos, sus mejillas llenas, ¿cierto? Y cada una de las mucopolisacaridosis pues va a tener un fenotipo que
me puede hacer pensar tal vez en la 1, puente nasal deprimido, cejas pobladas, narinas antevertidas. En la 2, pues yo que voy a ver es unas fisuras palpebrales un poco más eh, como si tuviera una ptosis palpebral el paciente, unas fisuras que se ven alargadas y más pequeñas, ¿cierto? Pero también veo el puente nasal, la frente alta. En la tipo 3, los pacientes realmente pueden tener algo de facies toscas, tienen es más sinofris y un poquito de hipertricosis, prognatismo. En el 4, entonces vamos, aquí tenemos unos rasgos faciales. Esta es la misma paciente de la niña que mostré previamente, pequeña, que no se veía ningún rasgo, pero aquí tal vez lo que más nos va a llamar la atención en el tipo 4 es que el paciente tiene como una desproporción craneofacial. ¿Qué es eso? La relación entre el cráneo y la cara es 1:1, pero aquí vemos como una cara muy grande y el cráneo se ve un poco más pequeño, sus facies son redondas y el cuello es muy corto. Tienen un cuello muy, muy corto que, como vamos a ver ahora un poco más adelante, hacen que la posición de la cabeza y la mirada sea diferente en el tipo, digamos, que donde se ve más 4A, donde se ve más marcada la enfermedad, porque hay otros pacientes igual con 4 que tienen unos rasgos menos marcados. En el tipo 6, entonces aquí lo que más nos llama la atención de estos pacientes es el compromiso de los dientes, tienen oligodontia, tienen algunos dientes irregulares, anodontia, una mordida abierta, hay diastasis de los dientes, las encías son hiperplásicas y hay un pseudo exoftalmo, si ustedes notan, ahí también puede haber opacidad también de la córnea, pero en ellos tal vez en los ojos y la boca es lo que más vamos a ver marcado. Entonces, este pacientico que vemos acá, aquí está su foto de más pequeñito, donde pues ustedes ven que en la carita lo que más llama la atención son sus ojitos, que son bastante grandes y llamativos, ¿cierto? En el tipo 7, macrocefalia, algo de facies toscas, macroglosia, diastasis de los dientes, hipertrofia gingival, cuello corto. En la cavidad oral es muy importante evaluarla. Muchos pacientes van a tener un compromiso importante. Tal vez la mucopolisacaridosis tipo 6 es una de las que más manifestaciones a nivel de la cavidad oral vamos a tener. Allí tenemos defectos del esmalte, pérdida generalizada de la estructura dental, una mordida abierta, macroglosia, diastasis de los dientes, quistes dentigénicos múltiples, hipertrofia gingival, mala posición de los dientes o dientes que no erupcionan, una mordida anterior o abierta, una hiperplasia de la gingival o reabsorción radicular. Es decir, realmente la cavidad oral es muy importante evaluarlas en las mucopolisacaridosis porque vamos a tener un compromiso bastante importante. Entonces también debemos recordar que estos pacientes deben ir a odontología y una valoración de odontopediatría va a ser fundamental para ayudarnos en nuestro diagnóstico. A nivel oftálmico, pues vamos a tener opacidad de la córnea, ¿sí? En algunas mucopolisacaridosis, en la mucopolisacaridosis tipo 6, con compromiso ocular importante como hipertensión, glaucoma, degeneración de la retina, atrofia, inflamación del nervio óptico, pseudoexoftalmos, pero este es no porque, digamos, haya un ojo más grande, sino porque las órbitas son poco profundas y por eso, pues en el tipo 6 podemos ver esa prominencia ocular, hipertelorismo, estrabismo, hipermetropía y astigmatismo, fotofobia, disminución de la visión o de los campos visuales restringidos en la noche, pueden haber ceguera y algo, pues obviamente, de torpeza secundaria. Entonces, también los pacientes pueden tener un compromiso oftalmológico muy importante. Seguimos hacia abajo en nuestro examen físico, en el cuello, entonces, y cabeza, la macrocefalia la vamos a ver en casi todas, menos en la MPS 4 y la 7. Una frente amplia y prominente, vamos a ver en la mayoría de los pacientes, y un cuello corto, especialmente en el 4 y en el 7.
Entonces, estos 3 pacientes tienen la misma mucopolisacaridosis, que es mucopolisacaridosis tipo 4. Pero como vemos, los pacientes no todos tienen el mismo fenotipo. La primera niña tiene un cuello que es un cuello normal, no está corto. Nuestra paciente de en medio tiene un cuello muy corto, tiene una forma, digamos, severa de la enfermedad, y este niño, que también es 4, tiene un cuello corto, pero no tan comprometido. Ahora, aquí vamos a ver que en este cuello tan corto que vemos en esta paciente, hace que siempre tenga esta posición de la cabeza un poco flejada hacia arriba, y siempre su mirada va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Pues por el mismo cuello, realmente es que casi que no se les ve cuello. 4A, aunque él tiene 4A, es un niño que tiene una intervención temprana, tal vez por su fenotipo se ha modificado de forma importante y no tiene, digamos, que esa posición, y definitivamente pues esta chiquita que tiene una forma más leve no lo tiene. Pero si vemos un cuello tan corto con esa facies que no son toscas, pero lo que más llama es que realmente no hay cuello, la atención y esa mirada, sí debemos considerar una mucopolisacaridosis tipo 4. A nivel del tórax, deformidad del tórax, principalmente en la mucopolisacaridosis 4A. Ellos tienen unas facies que no son gruesas, son más bien redondas, como dijimos, con un cuello muy corto, pero tienen un compromiso articular muy importante, y dentro de esos vamos a tener deformidades del tórax con un pectus carinatum, con un tórax bastante corto, ¿sí? Aquí además en este niño pues vemos cortos los bracitos, aquí estamos viendo el genualgo, vemos la hernia umbilical, ¿cierto? Aquí vemos limitación a la extensión por las contracturas articulares, y aquí está nuestro chiquito que también tiene cuello corto, tiene una deformidad del tórax, son un poquito de carinatum, que no es tan marcada como en esta 4A, en este paciente que tiene 4A, que es más severo el compromiso. Entonces, allí podemos ver cómo también hay una variabilidad dependiendo de la severidad, pero definitivamente en la mucopolisacaridosis 4A hay un compromiso óseo muy importante. Las dos mucopolisacaridosis que van a tener la talla baja más patológica o la talla más baja de todas las MPS son la 4, la 4A o la enfermedad de Morquio, y la 6 o el síndrome de Maratón-Lamine. A nivel de el dorso, pues vamos a ver que los pacientes pueden tener una cifosis, ¿cierto? Que es lumbosacra, y muchos pacientes con mucopolisacaridosis la tienen. De hecho, tal vez es uno de los signos clínicos más tempranos que los papás identifican en la lactancia. Cuando el bebé está adoptando la posición de sedente, se nota esa cifosis lumbosacra. Entonces hay que poner atención. No necesariamente es una mucopolisacaridosis, pero debe ser uno de esos signos de alarma, una de esas señales que nos debe hacer considerar el seguimiento en este paciente, porque pudiese ser una mucopolisacaridosis. Y asimismo, un poco más abajo en el dorso, en la piel, muchos pacientes tienen esa melanosis neurocutánea o mancha mongólica, que habitualmente la gente la reconoce o la menciona con este nombre, que es una hiperpigmentación de la piel que se ve frecuentemente en mucopolisacaridosis. Aquí tenemos 2 pacientes de los que les he mostrado que tienen, y aquí la vemos. Es frecuente en la mucopolisacaridosis, no es patognomónica, realmente la vemos en una gran cantidad de bebés, pero pues si además de la melanosis neurocutánea extensa que tienen ellos, tienen algo de cifosis, como vemos acá en esta niña, pues yo ya tengo 2 cosas que son signos de alarma para considerar la enfermedad. ¿Qué más puedo encontrar? Que la piel es gruesa en forma difusa en la mayoría de las enfermedades. En la MPS 4 más bien es delgada,
hipertricosis también tienen la mayoría de las mucopolisacaridosis y pueden tener unas lesiones papulares en el área de flexión, la región escapular y la región interna de los brazos. En el abdomen, entonces vamos a ver que nuestros pacientes pueden tener esplenomegalia, algo de hepatomegalia, perdón, pueden tener, la mayoría tienen hepatomegalia, algunos pueden tener algo de esplenomegalia, pero al final digamos que el aumento o las organomegalias es lo que me lleva a que el paciente haga las hernias umbilicales. Y como les dije, muchos de estos pacientes cuando se hace la corrección quirúrgica, la herniorrafia, y nuevamente hay una recidiva, pues yo debo considerar que tal vez se trate de estos tipos de enfermedades, obviamente asociado a lo demás, la talla baja, limitaciones articulares, deformidades óseas. Entonces, este es el paciente pequeño, ustedes ven su abdomen prominente, hernia, él hizo hernia recidivante y es ahora es un adolescente, pues ya no tiene esa esplenomegalia que tenía en la infancia, recibe tratamiento de terapia de reemplazo enzimático. En las extremidades siempre debo buscar las alteraciones porque las voy a encontrar. Hay algunos pacientes que hacen contracturas muy severas. Ustedes aquí pueden ver en este paciente que tiene los brazos están bastante flexionados, o sea, el paciente realmente tiene limitación completa para la extensión, pero también las piernas, acá tenemos flexión por las contracturas que tienen. Él también tiene una mucopolisacaridosis, sin embargo, no le vemos esta contractura tan importante. Es un paciente que ha recibido tratamiento. Bueno, aquí no lo vemos desafortunadamente, pero también con el tratamiento él mejoró las contracturas en las rodillas. Él tiene una mucopolisacaridosis tipo 6, ella tiene una mucopolisacaridosis tipo 4, y es que en la 4, como el niño que inicialmente les llamó la atención, que también es 4, vamos a ver este gen o algo. Entonces es muy frecuente. Una cosa importante en los pacientes con mucopolisacaridosis, la mayoría voy a encontrar contracturas, pero en el 4A o la enfermedad de Morquio voy a encontrar es hiperflexibilidad patológica, y ya vamos a ver. Entonces, contracturas en el tipo 6, hipermovilidad en el tipo 4A. La rigidez o la laxitud, entonces aquí vemos nuevamente es un paciente que tiene un tipo 4, donde vamos a ver un compromiso óseo muy importante. Tal vez la región facial no es una región facial llamativa, un cuello corto, pero vemos un compromiso óseo muy importante. El paciente tiene el pectus carinatum, tenemos unas extremidades cortas, un abdomen acá que se ve globoso. Aquí vemos que el paciente no hace aquí contracturas, pero sí tiene una posición anormal de los pies, plano valgo, con un genuvalgo. Entonces hay un importante compromiso a nivel radiológico. Hay algunas imágenes o algunos hallazgos que son característicos. A nivel de la cadera son pacientes que tienen displasia de cadera, tienen aplanamiento del acetábulo, pues con todos los signos de displasia. A nivel de la columna vertebral son unas vértebras aplanadas, ovoides, con una proyección anterior que se llama pico de flauta. A nivel de las manos hay acortamiento de los metacarpianos con una descripción de balas invertidas. A nivel de los huesos largos tenemos acortamiento de los huesos largos con un ensanchamiento de las diáfisis. En cuanto a las contracturas o la hipermovilidad, entonces contracturas en la mayoría y la hiperlaxitud la vamos a tener como este paciente, es un paciente adulto, pero prácticamente puede hacer flexión de la palma hacia atrás completamente, ¿sí? Es 4, en el 3 y en el 7 también va a haber hipermovilidad. En las demás voy a encontrar contracturas con esa descripción de mano en garra. Recuerden que si un niño tiene un túnel del carpo que no debería tener, debo considerar una mucopolisacaridosis. El gen algo principalmente en el tipo 4 y en el tipo 6. Entonces aquí tenemos varios
fenotipos de pacientes con mucopolisacaridosis 4, donde vemos un genovalgo muy marcado para la forma severa, una forma intermedia que también lo tiene y una forma leve donde no está. Entonces, para la forma severa va a ser marcado, las formas intermedias o leves, pues a veces van a ser un poco más difíciles de diagnosticar, pero vuelvo y digo, el que no tenga el fenotipo o el que no tenga, digamos, el hallazgo articular, aunque creo que en Colombia realmente la mayoría de nuestros pacientes tienen forma severa de la enfermedad. Las contracturas, entonces las contracturas las vamos a ver en todas, menos en la 4, en la 6, la 4, perdón, y la 7. En el resto vamos a ver contracturas, entonces aquí vemos contracturas a nivel de talón, contracturas a nivel popliteo, que hace que el paciente pues también su talla sea pues un poco más baja, con sus limitaciones, como dijimos al principio, para realizar actividad física. Ahí vemos las contracturas que tienen los pacientes. A nivel cardiovascular, los pacientes pueden tener un soplo, pero realmente este no va a ser un hallazgo muy frecuente, tal vez ni siquiera van a encontrar soplo en el paciente. Los pacientes con mucopolisacaridosis hacen un compromiso valvular de insuficiencia, pero después de los 5 años, es decir, que en los primeros años de vida no vamos a encontrar un hallazgo cardiovascular muy marcado, a no ser que el paciente pues, realmente tenga un compromiso más temprano de descompensación. El paciente puede tener muchas infecciones respiratorias, ir haciendo compromiso valvular temprano, inclusive debutar como una falla cardíaca, pero la mayoría de los pacientes no vamos a auscultar ese soplo y hay que tener en cuenta siempre evaluar al paciente con ecocardiograma una vez diagnosticado después de los 5, porque vamos a encontrar la insuficiencia valvular. Los pacientes también pueden hacer miocardiopatía aguda asociada a fibroelastosis endocárdica al año de edad, engrosamiento de la válvula mitral y aórtica, hipertrofia septal asimétrica, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, insuficiencia aórtica, insuficiencia valvular mitral después de los 5 años. A nivel endocrinológico, los pacientes van a tener un retraso del desarrollo puberal, la pubertad está retrasada en los pacientes y lo que, digamos, se ha visto, diferentes estudios han demostrado es que una vez se empieza la terapia de reemplazo enzimático, el paciente hace el desarrollo puberal. Entonces, pues esto hay que tener en cuenta que podemos encontrar como que hay un retraso en ese desarrollo puberal en los pacientes y es frecuente encontrarlo en las mucopolisacaridosis, pero también una vez inicia o tiene el tratamiento de la terapia, pues esto va a mejorar. A nivel del sistema nervioso central, retraso en el desarrollo psicomotor, casi que es evidente entre los 12 y los 24 meses. La edad máxima funcional para algunos de estas enfermedades es entre 2 y 4 años, seguidos por un deterioro progresivo para las mucopolisacaridosis 1 y 2, especialmente, pero no hay compromiso a nivel del sistema nervioso central en 4A, en 6, en la 1 leve y en el Hunter atenuado. Hiperactividad, pues van a tener principalmente los pacientes que tienen compromiso en sistema nervioso central. En retroceso en el desarrollo, lo vamos a ver en MPS 3, en 1, en 2. La evolución del fenotipo, entonces ahí tenemos nuestro paciente, el fenotipo que vimos inicialmente, que pues a ustedes muy bien les llamó la atención el fenotipo, tal vez por el hipertelorismo. A los 10 años el niño se ve bien, a los 16 años pues ya es marcada su talla baja, ¿cierto? A los 17 años facialmente no se le ve un marcado compromiso y pues de adulto tampoco, pero pues ya vemos que el paciente perdió la movilidad, tal vez por un compromiso a nivel medular. Aquí tenemos otros tipos de mucopolisacaridosis, donde también a través del tiempo hay muchos reportes de seguimientos de los pacientes, donde uno puede ver
el fenotipo va cambiando para algunos, unos rasgos que tal vez pues no son tan marcados, pero que tenemos que considerar siempre, dijimos, mucopolisacaridosis, aunque su fenotipo no sea tan marcado. Otros son, francamente, cambian en el tiempo y los rasgos se vuelven toscos, pero vuelvo y digo, puede que no lo sea. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles serían como las características principales de las mucopolisacaridosis en general? Lo que diferencia a una de otras, aquí tenemos 7 mucopolisacaridosis. Hay una nueva, o sea, ya tenemos 8 mucopolisacaridosis por la deficiencia de 12 enzimas que van a tener estos fenotipos, y lo que va a cambiar de una u otra es cuál es la enzima deficiente en el paciente y cuáles son los mucopolisacáridos que no pueden degradar. Entonces, recordemos acá que tenemos de mucopolisacáridos el ácido hialurónico, el heparansulfato, el condroitinsulfato, el queratansulfato, creo que se me olvida uno, heparán, condroitín, queratán, ácido hialurónico, bueno, tal vez no recuerdo el otro, pero en general lo que va a haber en las diferentes mucopolisacaridosis es cuál es la enzima deficiente y cuál de estos glicosaminoglicanos no puede degradar y se acumula en los diferentes tejidos. ¿Cuáles serían las características principales? Porque son enfermedades multisistémicas. Dijimos que había unos rasgos, unas fases típicas que van a ser casi para todos los mucopolisacaridosis, pero para los fenotipos leves, pues tal vez no sea tan marcado. Un cuello corto que va a ser muy marcado en la 4, la disostosis múltiple o el compromiso articular en la mucopolisacaridosis 4A o enfermedad de Morquio. Las displasias de caderas las vamos a ver en todas, las infecciones del tracto respiratorio superior en todos los pacientes, macroglosia y anomalías dentales en la mayoría, especialmente en el tipo 6 o maratolamí. La laxitud ligamentaria la vamos a ver en la enfermedad de Morquio. La deficiencia auditiva va a estar secundaria a las infecciones respiratorias recurrentes. La opacidad corneal la vemos en el tipo 6 o la enfermedad de maratolamí, el pectum carinatum en el 4A o la enfermedad de Morquio, la cifoescoliosis en la mayoría de los pacientes, la valvulopatía aórtica, valvulopatía cardíaca mitral hacia los quinta década hacia los 5 años, perdón, en la mayoría de las mucopolisacaridosis, las hernias en la mayoría y la talla baja en la mayoría para los fenotipos severos. Entonces, en resumen, pues hay una gran cantidad de signos y síntomas que podemos considerar que van a ser frecuentes también en niños que no tengan mucopolisacaridosis, pero que en la suma de los síntomas debemos considerar en este tipo de enfermedades. Aquí tenemos pacientes con las dos primeras niñas tipo 6 y estos dos chiquitos tipo 4 son hermanitos, y ustedes ven que los fenotipos son diferentes. Él es el hermanito mayor, y por su diagnóstico al hermanito menor se diagnosticó recién nacido y se inició la terapia de reemplazo. Entonces, sí se puede modificar el fenotipo con un tratamiento temprano, y la invitación durante esta charla pues es a considerar esas señales que nos pueden hacer pensar en la enfermedad para poder diagnosticar más temprano e intervenir y cambiar la historia natural de la enfermedad. Aquí tenemos otros grupos de pacientes. Entonces, aquí tenemos una paciente con enfermedad de Morquio. Es la paciente, pues es una paciente que tengo desde los 2 años. Como ven, ella tiene 4, él y ellos dos también tienen un Morquio tipo 4, pero vemos fenotipos diferentes, no solo porque tengan una forma más severa, sino porque su tratamiento empezó más tarde que el de este jovencito, y pues mucho más tarde que el de él, que fue prácticamente desde el nacimiento se diagnosticó. Aquí tengo un paciente con un tipo 6, que también ellos todos son pacientes que veo o que he visto. Pues aquí tenemos pacientes con un tipo 4, tipo 4, tipo 4, y vemos la variabilidad del fenotipo.
pacientes con tipo 6, ¿sí? Que son pacientes con un muy marcados fenotipo. Aquí vemos que él tiene el fenotipo, pero no es tan marcado y su talla está mucho mejor por una intervención más temprana. Y aquí tenemos otra paciente que uno, pues, al verla no consideraría tal vez que tuviera una mucopolisacaridosis, pero también es una paciente con un maratón. Entonces, una segunda reflexión, la primera es que pues no vamos a diagnosticar lo que no conocemos y que tenemos que tener primero voluntad y de estudiar a los pacientes y el interés de hacerlo. La segunda reflexión es que tenemos que siempre pensar más allá de lo evidente, que las claves pues van a ser cuáles esos síntomas recurrentes que no mejoran con el manejo del paciente, a pesar de seguir una ruta pues lógica en el diagnosticar la causa. Si el paciente no mejora y el síntoma persiste, hay que hacerlo. Otra reflexión es que hay que hacerle seguimiento a los pacientes. Desafortunadamente, a veces nuestro sistema de salud no permite que esto sea tanto como quisiéramos, pero ojalá pudiéramos hacerle seguimiento a ese paciente, porque si es el mismo médico el que ve al paciente, puede identificar esos síntomas recurrentes que realmente no mejoran para considerar los diagnósticos diferenciales. Ahora, si yo no conozco la causa de los síntomas, tengo que ir y estudiar cuáles pueden ser esos diagnósticos diferenciales. Hay que mantenerse actualizado en los diagnósticos o en los métodos diagnósticos que puedan surgir, así como en los tratamientos. Muchas veces son los papás los que dicen, doctor o doctora, hay un ensayo clínico de este tratamiento, de esta terapia, o ya existe tratamiento. Nosotros con tantos pacientes y tantas patologías, pues no podemos estar al 100%, digamos, actualizados con todo lo que hay. El desarrollo de tratamientos en genética va a un paso gigante, pero siempre tenemos que tratar de estudiar ese paciente diferente, ese paciente que no mejora, ese paciente que sabemos que tiene algo porque pues podemos llegar a un diagnóstico y posiblemente inclusive tenga un tratamiento. Entonces es muy importante. Después de haber hecho todo esto, ya nuestra impresión diagnóstica, un plan de manejo, unas recomendaciones, unos estudios, unas intervenciones. Solo tal vez quiero insistir un poco en el diagnóstico. El diagnóstico de las mucopolisacaridosis es disponible, está en nuestro plan de beneficios en salud. Es importante hacer la cuantificación de los mucopolisacáridos en orina, la cromatografía de los mucopolisacáridos, porque esto nos va a orientar a cuál mucopolisacaridosis es. Con esto es más fácil pedir una actividad enzimática de cuál es la enfermedad que yo estoy considerando y después pues haremos los estudios moleculares que el paciente requiera para su asesoramiento genético. Sin embargo, quiero insistir que el diagnóstico en las mucopolisacaridosis es una actividad baja de la enzima. Ese es el gol estándar del diagnóstico. Muchas veces podemos encontrar que la enzima está baja, el paciente tiene los síntomas, pero el estudio molecular no identifica la mutación y eso no significa que el paciente no tenga la enfermedad. Recuerden, como médicos aprendimos que la clínica es lo que manda y si el paciente tiene todos los síntomas, los hallazgos, la evolución, el fenotipo, aunque el estudio molecular sea normal, nosotros no podemos decir que no tienen la enfermedad. En genética todavía no lo sabemos todo. Cuando hacemos estos análisis tienen limitaciones también en cuanto a la profundidad y a lo que se analiza. Hay que tener presente esto. Muchos también pueden ser variantes de significado incierto hoy y luego reclasificarse como patológico. Entonces hay que tener cuidado con eso, que a veces el estudio molecular es negativo, entonces no significa que no tenga la enfermedad del paciente. Ya para concluir, es importante pues tener tiempo para evaluar a los pacientes, poder hacer ese seguimiento, buscar y tratar de llegar a un diagnóstico en este paciente que sabemos que no tiene una enfermedad frecuente, que tiene algo que no crece, que van cambiando sus rasgos, que no mejora a pesar de haber hecho los tratamientos iniciales. Para poder ver un poco hay que ir más allá de lo evidente. No debemos descartar una mucopolisacaridosis por un fenotipo normal y
debemos tener presente hacer una secuencia lógica para ir descartando diagnósticos diferenciales y tener presente ese síntoma que no mejora, algo está pasando y debemos tal vez considerar las mucopolisacaridosis. Y así finalmente, digamos que uniendo nuestros síntomas, ayudándonos y apoyándonos, porque aquí, como ustedes vieron, es un compromiso multisistémico, entonces no solamente estamos nosotros como pediatras, sino que necesitamos al ortopedista, al oftalmólogo, al cardiólogo, al otorrino, fisioterapia, seguramente también la parte del desarrollo, neuropediatría, en fin, una gran cantidad, un equipo para el manejo, para el diagnóstico inclusive y el manejo del paciente. Muchas gracias, eso era lo que quería contarles y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas veces nos preguntan si, como tenemos disponibles y seguramente ustedes han conocido algunos de los diferentes laboratorios que tienen los tratamientos, nos ofrecen hacer la actividad de la enzima. Y yo le hice la actividad de la enzima para la enfermedad y salió negativa. ¿Eso descartaría una mucopolisacaridosis? No, debo tener presente que cuando yo pido un estudio enzimático disponible, debo considerar cuál enzima. Recuerden que son 8 mucopolisacaridosis diferentes y tal vez yo le estoy evaluando la enzima para MPS1, pero si mi paciente tiene un MPS4, pues nunca voy a llegar al diagnóstico. No debo descartar si mi primera prueba fue negativa. Por eso es muy importante hacer el estudio enzimático dirigido dependiendo de cuál es la excreción de estos mucopolisacáridos en orina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto tiempo se puede en obtener el diagnóstico de una MPS? Pues el tiempo en que me demore va a depender de mi experiencia clínica, es decir, si yo considero que tiene una mucopolisacaridosis mi paciente, ¿cierto? Porque pude haberlo visto 5 años y no haber pensado en la enfermedad, pero hoy pienso en la enfermedad. ¿Qué le tengo que hacer? Entonces le puedo pedir una cuantificación de mucopolisacáridos en orina. Ustedes lo van a encontrar dentro del plan de beneficios en salud y simultáneamente que le pidan la cuantificación de los mucopolisacáridos y la cromatografía de mucopolisacáridos entre que se haga el proceso. Una vez llegan las muestras al laboratorio, el tiempo de respuesta no debe ser más de una semana, una vez el paciente entrega la muestra. Una vez que tengo esto y sé que excreta, por ejemplo, condroitin sulfato, entonces yo pienso que es una MPS4 y le pido la actividad de la enzima y tal vez la actividad de la enzima se debe demorar un mes máximo, creo que menos, desde que llegue la muestra al laboratorio. Entonces ya contemos que vamos 3 meses. Entonces ya al cuarto mes, si todo, digamos, evoluciona rápidamente, autorizaciones y tomas de muestras, pues yo creo que en 3 meses, cuando me llegue el resultado de la actividad de la enzima, yo ya puedo confirmar la mucopolisacaridosis. Entonces, también depende de dónde esté. Si yo estoy en una zona muy lejana, digamos que están en Leticia, entonces hacer la cromatografía de mucopolisacáridos y la cuantificación tal vez es más difícil que hacer la actividad de la enzima. Si yo le pido de una vez la actividad de la enzima y conozco que existe una asociación de pacientes que me apoyan el diagnóstico de la enzima, pues lo que se demore, pero en general, una vez tomada la muestra y resultado, no debe pasar más de un mes. Entonces, a veces por la EPS es un poco más complejo, pero
hay asociaciones de pacientes que nos ayudan para el diagnóstico de estas enfermedades. Podemos apoyarnos en ellos. Ideal primero la cromatografía y la cuantificación de mucopolisacáridos, pero si no, pues me voy a la enzima. Pero recuerden que si me ayudaron para la enzima del 4 porque yo pensé que era 4 y resulta que era 6, entonces no significa que no, tengo que considerar las demás o otras mucopolisacaridosis. Si la prueba genética da como resultado negativo, pero el paciente presenta síntomas muy evidentes, ¿cómo se maneja el paciente? Entonces, ¿cómo manejamos ese paciente? Recuerden que yo dije que el gol estándar es la actividad de la enzima. Entonces, aquí es la actividad de la enzima. Si yo tengo el paciente con todos los síntomas y la actividad de la enzima da en rangos patológicos, digamos que la actividad de la enzima normal es de 6 y mi paciente tiene 0.2, claramente tiene deficiencia enzimática. Esto es suficiente para hacer el diagnóstico de la mucopolisacaridosis y empezar su terapia de reemplazo enzimático. Pero si yo tengo estos síntomas, la actividad de la enzima es normal y el estudio molecular es negativo o no hay mutación, pues el paciente no tiene mucopolisacaridosis y debo considerar otros diagnósticos diferenciales, mucolipidosis o displasias esqueléticas. Entonces, acá, ¿quién me va a ayudar para el diagnóstico de la enfermedad? Es la actividad de la enzima. Son errores innatos de metabolismo secundarios a deficiencias enzimáticas. Entonces, lo que debo medir es la enzima. Si la enzima está baja, puedo decir, me diagnostico la enfermedad. Tengo otra pregunta. Dice, muchas gracias por tan clara y muy didáctica conferencia. La claridad en el tema, la base para la identificación de los signos y síntomas tempranos. Sí, así es, doctora. Es tal vez de lo que debemos tener presente a veces. La fisiopatología es muy importante, la herencia es muy importante, pero tener en cuenta estos síntomas nos van a ayudar. Ahora, quiero hablar un poquito de la herencia, soy genetista, no hablé nada de la herencia, pero recuerden que es muy importante que estos pacientes, esta familia reciba un asesoramiento genético. Nos pasa con frecuencia que ya tienen un hijo afectado, tal vez no tuvieron claridad en cuanto a la herencia, tienen un segundo hijo afectado. Creo que todos hemos tenido familias donde hay más de un niño con la enfermedad, como pues vimos en nuestra presentación, los dos hermanitos, y creo que también debemos asegurarnos que esa familia fue a un asesoramiento genético para tener claridad con respecto al riesgo de otro hijo en un futuro embarazo o las opciones reproductivas, porque estamos hablando de enfermedades crónicas, progresivas, pero que además pues son complejas en el manejo, para toda la vida es el manejo, con alta morbimortalidad y también con tratamientos pues, que tienen un alto costo. Entonces, no se nos puede olvidar, por favor, que deben tener un asesoramiento, los papás deben tener clara la herencia y la posibilidad de que vuelva a pasar o a presentarse la enfermedad en la familia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este webinar. Espero que estos tips sean muy importantes en ustedes para su práctica clínica diaria y para considerar estas enfermedades que están clasificadas como enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Y como dice algún lema por allí, enfermedades huérfanas, lo raro es no conocerlas. Entonces, recuerden que no diagnosticamos lo que no conocemos, pero pues si pensamos en ellas, seguramente vamos a tener la posibilidad de diagnosticarlas más temprano, intervenirlas y cambiar esa historia natural de la enfermedad.